Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los organizadores por este tremendo congreso. Y bueno, pensar la arquitectura hoy no es pensar un objeto, sino un campo de relaciones. Se podría decir que transforman fuerzas culturales, técnicas, sociales, ambientales y económicas. La arquitectura ya no es solo forma ni función, sino un dispositivo de cruces entre 4 dimensiones: cultura, eficiencia, innovación y sustentabilidad. Como práctica cultural, la arquitectura construye maneras de habitar, de estar juntos y de conocernos en este territorio. Y de ahí también el vínculo con toda la temática de este panel. La eficiencia ahora es entendida más allá de este rendimiento técnico. Implica hacer menos impacto, reducir huellas, pensar en ciclos completos y diseñar en diálogo con el clima, especialmente ahora que la crisis climática está tan cercana a nuestra, pero también la materia y la energía. La innovación no es solo tecnológica, sino una disposición a formular nuevas preguntas, a pensar nuevos saberes, a ensayar nuevas formas de proyectar. La arquitectura entonces va a dejar de ser un objeto, entonces va a volver a ser un proceso de relaciones. Diseñar es coreografiar vínculos entre materiales, entre climas, entre presente y futuro. Y no imponer formas, sino aprender a escuchar sus fuerzas y a darles una forma habitable, justa y sensible. ¿Quiénes han estado en Chiloé alguna vez? ¿Conocen las casas de Palafito, las iglesias? ¿Han estado en Caleta Tortel, en la Patagonia extrema de nuestro país? Bueno, ahí la madera no es solo un material constructivo, sino una forma de habitar el territorio. Las casas de Palafito utilizan madera local, se adaptan a las mareas, al viento, se integran al suelo blando, levantándose sobre esta construcción que incluso la ha llevado a ser patrimonio de la humanidad. Las iglesias de Chiloé, en tanto, también construidas íntegramente en madera. Mucha gente todavía no sabe este patrimonio que tenemos. Han trasladado técnicas navales al espacio arquitectónico. La carpintería propia de la ribera extraían la madera de la zona, o sea, pudieron convertir y articular en un entorno sísmico y húmedo y adecuarse a todas las inclemencias del clima. En Caleta Tortel, en cambio, la madera no solamente se usa para las pasarelas, para las viviendas, y se adapta a esta topografía abrupta y clima severo, sino también es un lugar donde se exporta la madera, en el fondo también adaptándose como de esta artesanía industrial y proyectándose hacia el futuro. Por otro lado, dentro de nuestra historia del siglo XX están los campamentos mineros, donde surgió la técnica del balloon frame, que en el fondo estaba importada de Estados Unidos, y se concibieron ciudades que pudieran ser construidas rápidamente, funcionales, y darle calidad justamente a distintos campamentos que abastecían a la zona minera entre los entre los años 1905 a 1970, representando una estructura liviana, pero justamente pudiéndose adaptar de manera plástica, de manera con calidad, a empresarios que pudieron transferir de manera directa y constructiva hacia el paisaje y al territorio. En ese sentido, rápidamente y con menor mano de obra especializada, se pudo aprovechar como un material disponible y finalmente también fue declarado como Patrimonio de la UNESCO, tanto por su condición histórica, el patrimonio, y también por la condición a la cual se mantiene actualmente. Pero, en el fondo, todos sabemos que Chile es un país de terremotos. El terremoto de Chillán marcó un punto de inflexión en esta historia que traía la construcción en Chile. No solo por su devastación, que en el fondo incluso se dice que se lo echó todo, sino porque también el Estado optó por el hormigón armado como un material símbolo de una estructura sólida y resistente.
En el fondo así, no solamente por estrictas razones estructurales, en el fondo esta combinación de trauma social, de urgencia política, en el fondo se desplazó el horizonte de la arquitectura chilena hacia el hormigón en la arquitectura del siglo XX. De esos, por ejemplo, la CEPAL es un edificio icónico de la modernidad latinoamericana, un volumen horizontal, sobrio, estructurado en torno a patios, una plaza cívica y un espejo de agua. En el fondo mostró una estructura y una expresión que también al utilizar estructuras de pre y posttensado fue una hazaña estructural que justamente también incorporó disipadores sísmicos y fue un ícono para la época justamente en construcción en hormigón armado. Incluso para la inauguración participaron políticos, integró también a la academia, integró también al mundo privado. Entonces también se podría decir que fue una integración de distintas organizaciones en pos de un desarrollo constructivo. Y en ese sentido, la madera también fue muy poco protagónico, en el sentido de que todos los moldajes, en el fondo y encofrados, se usaron en madera, pero en el fondo de manera temporal, justamente como solución para construir en madera, pero finalmente el material de terminación y de construcción estructural era el hormigón. Ahora, es importante también destacar que ya en esa época el poder traer e importar tecnologías tanto de Europa como de Estados Unidos en el desarrollo de estas tecnologías fue muy importante. Aquí están algunas imágenes de la construcción. Ahora también en el tema industrial, por ejemplo, en la industria Rayón Said, el hormigón también se concibió como el material y un sistema de partes modulares y repetibles. En el fondo esto también nos va a dar claves hacia lo que se está pensando hoy día con el uso de nuevas tecnologías, donde pilares, vigas y distintos elementos constructivos fueron pensados desde un sistema de piezas y partes. En el fondo, que permitían, por un lado, crecimiento, adaptación, lograr estructuras que fueran mucho más ligeras, pero en el fondo desde la concepción enteramente en hormigón armado. Acá hay una imagen también que representa justamente esta ecuación que viene a decir cómo hay se podría decir, un cambio en la metodología de poder preconcebir un edificio no solamente desde su completitud, sino también a partir de distintas piezas y partes que componen pilares, muros, vigas, estructuras, etcétera, que justamente va a dar cuenta a un cambio realmente estructural. Y en ese sentido, también hemos hablado mucho del cambio climático, de qué podemos hacer desde los distintos ámbitos para solucionar este problema. Y hay un punto súper relevante, que mientras el hormigón armado es capaz de liberar, tanto en el proceso de construcción como en la producción, entre 300 y 500 kilos de CO2 por metro cuadrado de hormigón, la madera es capaz de absorber, tanto desde el crecimiento del árbol como el edificio mismo, entre 700 y 1000 kilos por metro cuadrado. Imagínense, ya las razones no tendría que dárselas yo. Pero, además, la madera laminada cruzada, que se llama el CLT, es decir, el poder considerar procesos industriales que me permiten tener, por un lado, considerar la madera como proceso reutilizable, como poder pensar en distintas piezas y partes sólidas que ya incluso permiten tener resistencia al fuego, tener diseños muy creativos, pero en el fondo no limitarse a estructuras que necesariamente tienen que ser a partir de lo que se llama el dominó, a partir de una estructura ortogonal, sino diseños muy sensibles y creativos, permiten pensar en el alto grado de prefabricación, también en el ahorro en los tiempos de construcción, en que finalmente yo también en la construcción no voy a emitir y contaminar, por ejemplo, las aguas, etcétera, e incluso llegar a zonas remotas, como por ejemplo poder construir una casa en Isla de Pascua, que ustedes decir, ¿cómo puedo llegar con otros materiales? Simplemente se puede llegar con todos los materiales prefabricados y pensar en el ensamblaje. Pero es muy relevante pensar más allá del desempeño técnico, sino poder pensar en un tema ambiental. La madera
se han hecho muchas investigaciones que también aporta a la habitabilidad. Es un material cálido, noble, silencioso y saludable. Entonces, en ese sentido, también aporta desde su condición material a la habitabilidad de las personas, justamente a generar estos vínculos que son necesarios entre el ser humano y el espacio que habita. Pero no solamente a nivel residencial. Por ejemplo, acá hay un edificio que es la biblioteca que está en Constitución, que se hizo post-terremoto por Sebastián Irarrázaval, donde ustedes pueden ver la cualidad que tiene tanto el diseño como el espacio y el vínculo, también con el espacio público que se puede trabajar pensando en este tipo de espacio. Pero en el fondo incluso es súper relevante el tema de producción. En el fondo ya las más altas tecnologías tenemos grandes plantas de desarrollo que no se puede pensar solo desde un desarrollo como del diseñador o del creativo, sino necesita estar asociado justamente a las empresas. Y por ejemplo, a ver, ¿corro de aquí el video? Sí. Por ejemplo, esta planta de Arauco, que en el fondo usa las máximas tecnologías, puede mostrarnos cómo un trabajo muy preciso, muy tecnológico, tanto en poder lograr justamente estos materiales, en el fondo una prefabricación en seco que logra baja huella de carbono, que en el fondo se puede escalar y adaptar a cada caso en particular, es decir, pueden resolver a través tanto de prototipos como de un diseño de piezas y partes integrado entre arquitectura e ingeniería. Es decir, no solamente pensar en que un arquitecto realiza un diseño y luego pasa al desarrollo de todos los especialistas, sino que se trabaja en principio en las piezas y partes. Es decir, pueden pensar en que se minimiza todos los retazos y desechos que comúnmente ocurre en el despiece de madera. Aquí también hay una labor creativa justamente en la logística de fabricación y transporte. Pero en el fondo hay que pensarla desde tres tipos de soluciones. Por ejemplo, esta es la escalera del MUT, que para que se imaginen tiene 14 metros de largo, 70 metros cúbicos de madera, que en el fondo no necesariamente el edificio tiene que ser pensado monolítico, es decir, íntegramente pensado en madera, sino que puede incorporar ciertos elementos estructurantes como la ingeniería y la capacidad que necesita para insertarse esta escalera que comunica el piso desde el 2 al quinto como un elemento modular. O también pensar, como les decía, en el tema de lugares remotos, donde, por ejemplo, este refugio en Tupungato, en el fondo también construido por Arauco con madera CLT, es un ejemplo de arquitectura monomaterial, donde logras llegar con todas las piezas prefabricadas en un helicóptero muy liviano, en el fondo, y poder montar esta estructura en poquitos días y también tener esta conciencia ecológica, no solamente constructiva, sino pensar que, por ejemplo, un refugio en un lugar turístico, donde cualquier construcción en otro tipo de material puede causar un daño mucho más permanente sobre el ecosistema, incluso sobre las aves, sobre las plantas que yacen en el lugar. ¿O por qué no pensar que este tipo de materiales, en el fondo, también puede resolver nuestra crisis habitacional de 600.000 viviendas, en el fondo de manera rápida, de manera efectiva, y mejorar también el estándar de calidad de las viviendas que hoy necesitamos? Si se fijan, en el fondo, obviamente está en velocidad rápida, pero también la velocidad de fabricación que podemos considerar con materiales como este. Ahora, ¿pero qué se requiere para pensar el futuro actualmente? Yo diría que un nuevo pacto con la naturaleza, es decir, pensarlo de manera distinta, en el fondo de poder entender una relación del hombre escuchándola nuevamente, es decir, volver a pensar y a recordar que no son entes separados, y justamente por eso vuelvo a la relación y al llamado del vórtex, de este vínculo, de las relaciones entre la creación, entre lo que hacemos y finalmente la construcción. Quisiera citar como un referente histórico a Gordon Matta Clark con The Dancing Tree, que se hizo en Nueva York en 1971, donde él hizo un performance donde finalmente llamaba a volver a visitar de manera lúdica un árbol en un parque. En el fondo era como una suerte de hacer un abrazo a la naturaleza, un llamado colectivo justamente a volver a mirarla, a volver a pensar. En el fondo, hoy con la madera se puede pensar que es una prolongación contemporánea de este gesto.
Y por último, un caso más contemporáneo, se llama The Tree Listening Project de Alex Metcalf, que lo realizó en el Royal Botanic Gardens de Kew, donde el artista conecta audífonos, que en el fondo amplía los sonidos de los fluidos de un árbol, donde finalmente lo que hace es un llamado a escuchar. Finalmente, no es simplemente extraer madera, construir de manera sostenible, pensar justamente en cuáles son las cualidades más técnicas que quizás ya todos conocen o podemos investigar y desarrollar, porque la gran pregunta a veces que dicen, bueno, ¿y cómo construimos edificios más grandes o cómo llegamos a una producción más industrial? Pero yo creo que también con el uso de nuevas tecnologías, en el fondo que en la actualidad nos permiten medir la sombra, medir el impacto de un edificio, realmente poder llegar a edificios eficientes, finalmente es no perder esa cualidad de sensibilidad, es decir, de poder pensar que un diseñador está por sobre la automatización de los procesos y finalmente uno puede trabajar en una suerte de simbiosis y de sinergia entre lo que necesitamos para generar grandes ciudades. Y en ese sentido, y ya para ir cerrando, finalmente eso es lo que es proyectar en el futuro, es decir, el poder pensar justamente en toda esa suerte de relaciones y cómo en la actualidad la madera industrializada, por ejemplo en Suecia, que ya están construyendo una ciudad entera en este material, para Chile va a ser el 2.0 de nuestras construcciones. Muchas gracias.